Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Y en esta mañana se supone que comenzáramos la serie de estudios Una Fe Valiente, pero en estos días, mientras estábamos en el tiempo de ayuno y estábamos nosotros buscando la presencia del Señor, el Señor habló a mi corazón y el Señor me dijo, no. Tú vas a tener que guardar ese mensaje y vas a desempolvar un mensaje que estaba guardado. Un mensaje donde se le va a decirle al pueblo, dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que marche. Aleluya. Díselo a tu vecino, dile a mi pueblo. Dile a mi pueblo que marche. Aleluya. En la predicación, dile a mi pueblo que marche. Aleluya. Dile a mi pueblo que marche. Porque el Señor me hacía entender que Él va a moverse con la gente que marcha. Él no va a esperar por todo el grupo. A mi mente yo decía, tengo que esperar por este. No. El Señor me dijo, no. Tú tienes que seguir mi instrucción. Tú vas a marchar porque yo te estoy diciendo que es hora de marchar. Es hora de caminar. Y así como tú estás escuchando mi voz, va a haber gente, como si yo fuera el comandante del ejército, que voy al frente y se levantará un escuadrón delante de mí. Vamos a seguir hacia adelante, porque la voz del maestro nos dice que marchemos. Marchar significa que creemos que Dios va a hacer. Gloria al Señor, es tiempo de marchar, es tiempo de trabajar apasionadamente. No trabajar porque es mi responsabilidad, sino tener una pasión. ¿Se acuerdan ustedes? No levanten las manos. Pero ¿se acuerdan cuando usted se enamoró de su esposo o usted se enamoró de su esposa? Porque en la primera fase del enamoramiento es una pasión. Se supone que nosotros cultivemos esa pasión y la pasión va cambiando. Pero esa pasión primero era una fuerza arrolladora. Y la pasión es definida en el diccionario como la fuerza que nos mueve a seguir hacia adelante, no importa qué. Mire, usted podía estar toda desaliñada. No era el día que su novio la venía a ver. Pero su novio le decía, oye, yo quiero verte. No te preocupes, dame una media hora, una hora. Y uno con esta pasión que se arreglaba, se perfumaba y olvídate. Yo recuerdo que una vez Ricardo me sorprendió así, que quería ir y mi papá, imagínate, yo tenía 15 años, él tenía 27 años. Son un milagro que mi papá me dejara ser novia de este hombre, pero tenían todos los guardias, mis hermanitas chiquitas eran nuestros guardianes. Y cuando yo le decía, ¿tú me quieres? Y me decía, mira nena, si tú crees que yo no te quiero, solamente piensa que yo tengo 27 años, estoy sentado en esta sala, tu papá está en el family room mirándonos y todas tus hermanitas están alrededor mío. Y yo recuerdo que yo lo vi llegar y él vino como un árbol vestido, un pantalón bravo, un pantalón café y una camisa verde como monte. Yo lo miré y le dije, ¿y esa combinación? Y me dice, Dios la hizo como los árboles café. Y eso era una pasión arrolladora. Usted sabe que ahora uno habla por monosílabo, se llama uno por teléfono, ajá, sí, ok, chiquita hermosa, sí, ok, bye. Y uno, oye, pero parece clave morse. Pero cuando éramos novios, que no existía el teléfono celular, y me acuerdo porque yo hice que mi papá comprara un cable bien largo para yo poder seguir caminando. ¿Se acuerdan de esa época? Y uno se le dormía un oído y no se le cambiaba el otro oído. Y él te decía, pero si quieres hacer una llamada porque oigo que no habla. No. Y uno queriéndose del sueño en el teléfono. Pero la pasión nos hacía seguir. Y Dios me habló y me dice,
54:2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Gloria al nombre del Señor. Dios nos libra, Dios nos ayuda y Dios nos bendice para que marchemos. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos cuando nos dice que nos manda a marchar? Él nos está diciendo: camina, avanza y muévete hacia la bendición que Dios yo tengo para ti. Ayer le hablaba yo a una persona de mi familia y me decía: es que Dios me ha dicho, pero yo no lo veo. Bueno, eso es como el mago, el Aladino. Ustedes saben cuando él hay que abrir la montaña y entrar a ella porque el tesoro ya está ahí. Está ahí, el tesoro no va a venir donde ti. La palabra de bendición y la bendición ya está servida. Yo la agarro y disfruto de la bendición. Aleluya. En esta historia hay elementos que son dignos de anotar. Vamos a estar entre Éxodo 14 y Éxodo 15. Está la forma como Dios, de una manera intencional, lleva al pueblo a una especie de callejón sin salida para probarles, donde todos fueron encerrados en diversos peligros de muerte. Luego es extraordinario ver la fe de Moisés, aleluya, cómo se creció en medio de las dificultades. Aquel que se escondía y decía: es que yo soy tartamudo. No, se creció en medio de las dificultades. Y es importante mencionar que después de disfrutar y ver la derrota que sufrió con Faraón, quien disponía todos los ejércitos con caballos, fuerzas y guerreros. Ustedes se imaginan, el pueblo de Israel se cree que habían como 3 millones de personas, que era lo que Moisés estaba dirigiendo, saliendo cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto y el faraón le dijo: ya, hasta aquí, lárguense de este país. Esa gente iba caminando. Cuando esa gente comienza a escuchar que viene el ejército de Faraón, ustedes se imaginan esos galopes de caballo, esos hombres de guerra, y me imagino las mamás tratando de cuidar a sus niños y la angustia: Dios mío, pero si estábamos bien donde estábamos, ahora vamos a morir en el desierto. Pero el Señor, el Señor les recordaba, y nosotros tenemos que recordar lo que el Señor le dijo en Zacarías 4:6: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que nosotros podemos seguir. Esta historia es reconfortante para todos nosotros, pues contamos con el mismo Dios de antes, que aún hoy nos ordena seguir marchando. En medio de nuestras marchas, Él nos recuerda en las Escrituras: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Dios hará con vosotros. Está en el versículo 13. Aleluya, mi hermano, ten ánimo. El mismo Dios que nos ha ordenado marchar es el mismo Dios que ha prometido pelear por nosotros. Te lo repito, espérate, porque yo quería que ustedes iban a oír. Haciendo un paréntesis, los jóvenes ya están en la cocina. El mismo Dios que hoy nos ha mandado a marchar es el mismo Dios que va a pelear por nosotros. No es por nosotros. Él nos manda a marchar y Él manda al ángel. Y sale Jehová el guerrero a pelear por nosotros. Por eso debemos de recordar 3 cosas. Número 1, mientras nosotros marchamos, hay caminos que se cierran. No se asusten. Cuando Dios le ordenó a Moisés que llevara al pueblo en la dirección contraria, o sea, fue específico, le dijo: van a dar la vuelta, vas a acampar delante de Pi y Jarod, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón.
y allí quedaron en una especie de un callejón sin salida. Era el lugar perfecto para ser atacados por Faraón. Y así quedaron los israelitas atrapados entre un camino que no había salida porque lo que había un mar y un lugar, un callejón, y de frente el ejército. Todo el ejército ya estaba apostado, preparado para atacar. Cuando usted y yo tengamos guerra, no se desaliente. Como cantábamos, usted levanta sus manos, usted comienza a cantar un aleluya, aleluya, porque esa es la melodía que Dios va a usar para guerrear contra usted. Gloria al Señor. Usted y yo nos tenemos que imaginar el tremendo aprieto en que Moisés se encontró. Mire, yo no quisiera ser líder de un pueblo así. Ay, Señor, todo lo que pasé con Faraón y ahora, porque ese era el momento en que Dios iba a probar la fe. Y hay una gran verdad, mis amados, y es que vienen momentos a nuestra vida en donde Dios parece llevarnos a situaciones que parecen de dificultad, donde nos lleva a unas encerronas que lloramos y decimos, pero ¿por qué me has traído a este callejón donde no hay salida? Y si lo vemos desde la perspectiva humana, no lo podemos negar, no hay salidas. Pero en los momentos en donde nuestra lógica puede entrar, aleluya, es más, yo creo que aquí hay gente que en este preciso momento están atravesando momentos, aleluya, y tiempo que usted dice, ¿qué es esto? Si yo te estoy sirviendo, si yo te estoy buscando, ¿por qué me está pasando esto? Para donde quiera que miro, hay peligro, hay destrucción, hay malas noticias, aleluya, algo que a nuestra mente humana es incomprensible. Pero déjeme decirle esto, Dios sabe lo que está haciendo. Vuelvo y se lo repito, Dios sabe lo que está haciendo. Es más, se lo voy a enfatizar, Dios sabe lo que está haciendo, porque Él es Dios. Déjeme decirle que su condición, esa por la que usted está pasando, es comprensible para Dios. Porque si Dios ha permitido que usted llegue allí, es porque Él tiene un propósito que le quiere revelar. No piense usted que porque se ha cerrado el camino en su marcha, todo se ha acabado. No te desanimes. Usted no marcha solo. Usted cuenta con el mejor aliado. Te podrá dejar tu madre y tu padre abandonarte. Te podrán dejar aquellos los que tú creías que siempre iban a estar en tu lado. Porque nuestro mundo empieza a temblar. Pero el Dios que nos dijo, yo nunca te dejaré y yo nunca te desampararé, es el que nos sostiene de la mano fuerte y nos dice, ándale, ándale, chatita, para adelante en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya, denle ese aplauso al Señor. El Dios de los ejércitos va de nuestro lado, está enfrente de nosotros y cuida nuestra retaguardia. En ocasiones Dios nos lleva a lugares estrechos donde solamente Él puede librarnos para mostrarnos que Él es Jehová, el varón de guerra, y que nosotros con nuestro conocimiento o con nuestra estrategia no podremos hacerlo. Déjame decirte algo, mi amado. Dios abre las puertas donde todo se ha cerrado. Ese es el Dios al que usted y yo seguimos. Número 2. Mientras marchamos, vienen los temores del fracaso. Sí, ok, Señor, yo te voy a obedecer, pero entonces entra el miedo. Es normal. Lo vemos que le pasó a ellos. El gozo de la libertad fue cambiado de un momento. Me imagino a esa gente que eran esclavos oprimidos. Y ustedes saben que mientras más el Señor hacía muestras con el pueblo, Faraón se enojaba más y oprimía más a aquel pueblo. Yo me imagino que en el momento en que ellos salieron, iban con una alegría, porque una de las expectativas de uno es: se acabaron los problemas, aquí vamos para disfrutar, y ahora ¿qué es? Pero, ¿qué pasa? La visión del enemigo hizo olvidar en un momento la demostración del poder de Dios. Jamás antes visto, de todas las plagas que
que Dios vio Egipto que habían destruido. Cuando los israelitas vieron los carros del terrible enemigo tirados por rápidos y valientes guerreros egipcios, palidecieron, se turbaron y perdieron la fuerza. Miren, yo no los culpo. A mí me hubiera dado un ataque inmediatamente y hubiera muerto al instante. Hubiera corrido donde el líder y le hubiera dicho, ¿pero qué es esto? Porque como lo hicieron después, que le reclamaban, ¿pero a dónde nos ha traído? El texto nos dice, si usted va y lee con calma después, en el versículo 10, no lo tengo en mi mensaje, pero si usted va a su casa y lee esta historia en Éxodo 14 y 15, usted va que ellos temieron y clamaron. Y usted sabe que la palabra clamar la utilizamos cuando clamamos para que Dios invoque, pero el original de esa palabra clamar ahí, en ese versículo, tenía implícito desesperación. Gritaron desesperadamente a causa de una angustia. Y Moisés, el líder, vio todo este panorama de millones de personas gritando. Yo me lo imagino, él escuchando el clamor, millones, oyendo aquel ejército y millones de personas gritando y clamando, como dice ahí, gritando frenéticamente. Y vio el pánico generalizado por la mano del enemigo. Y en lugar de contagiarse con ese ambiente negativo, proclama una de las más grandes declaraciones de confianza que se conozcan en las Escrituras. Levantó su voz y con autoridad dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Te imaginan? La angustia, se levanta aquel hombre de Dios. No temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Nunca más. Mire, me imagino la mente, pero ¿cómo que nunca más para siempre? Sí, el mar está aquí. En medio del temor, en medio de las dudas, en medio de las quejas, Moisés muestra una confianza porque sabía quién era Jehová. Él lo había visto en la zarza. Y a él el Señor le declaró: yo soy el que soy. Aleluya. ¿Quién es el que soy? El alfa y el omega, el principio y el fin. Aleluya. Somos llamados a tener fe. Fe es sinónimo de confianza. Fe es la seguridad de que Dios actuará. ¿Cómo? Yo no sé. ¿Conforme a lo que yo quiero? No. Dios actúa como Él quiere y cuando Él quiere. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener cuando la presencia del enemigo nos nuble la visión y nos diga: Dios no está contigo. No, yo sé que Dios está conmigo como poderoso gigante. ¿Por qué? Den ese aplauso al Señor. Los temores del fracaso ocultan la vida. La fe firme que debiera estar puesta en nuestro poderoso Dios. Entonces nosotros nos agarramos. ¿Cuál es nuestra fe? Esta palabra. Gracias, Señor. Esta palabra. Y las palabras que nos dice un profeta tienen que estar cernidas en esta palabra. Porque si no pasa este colador, no son palabras de Dios. Así es. Porque la palabra del profeta es respaldada por la palabra eterna del Señor. Pero cuando Dios te da una palabra de ese tipo y tú tienes miedo, mire, esta llamada de Edgar me vino a sacudir a mí. No es que Él dijo y esperar, es que Él dijo y Él lo hará. Y yo tengo que caminar en eso. Mire, hay toda clase de temores con los que podemos ser asolados. La aparición de una enfermedad seria, una mala situación económica, una relación que no va de acuerdo a las expectativas afectivas que nosotros podríamos tener.
Pero el creyente tiene que imitar la fe de Moisés ante la presencia de sus enemigos. Tenemos que alimentar nuestra fe, porque si usted alimenta los temores, usted se vuelve un saco. Se vuelve, como dice Santiago en capítulo 1, que Dios nos da sabiduría, pero usted la tiene que pedir con fe, no dudando, como las olas del mar que vienen y van. Ay, voy para allá, tengo fe. Ay, las cosas están malas, me voy para atrás. No, usted tiene que mantenerse, alimentar su fe y declarar las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Y oiga lo que le voy a decir. Yo no soy de las que creo declara y recibe. No. Pero cuando nosotros nos amparamos en la palabra, así como Jesús, cuando el enemigo lo vino a tentar y declaró la palabra y le dijo, escrito está. Entonces el enemigo tiene que echarse hacia atrás. Porque la palabra dice en primera de Pedro capítulo 5 que cuando nosotros resistimos al diablo, dice que él huirá. O sea, que el poder de Dios en nosotros le da un temor, no es que se va, es que huye de nuestra presencia. Mire, y no es que como creyente usted ahora diga, no, la pastora dice que yo veo esta situación. No, miramos, la enfermedad está ahí, las situaciones económicas están ahí. No voy a minimizar las situaciones, eso es un disparate. Psicológicamente eso hace enfermo cuando usted minimiza una situación. Ni estamos en negación. Por nosotros los cristianos, los creyentes, entendemos lo que está pasando, pero miramos las situaciones desde la perspectiva espiritual. Amén. Aleluya. Recuerda la promesa oportuna que se encuentra en el libro de Isaías 41:10. Recuérdala cuando vayas marchando y te asalte el temor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, repite conmigo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la derecha de mi justicia. Está hablando Jehová, el guerrero, a Jehová, el Shalom, Jehová Jireh, que es el proveedor, Jehová Rafa, pero quien está hablando ahí, Jehová de los ejércitos, el guerrero que saca su mano derecha, aleluya, para ayudarte y hacer justicia contigo, aleluya. Y número 3, mientras marchamos, Jehová peleará por nosotros. Mire, eso es uno de mis versículos preferidos. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sí, señora. Oye, qué tremendo. Jehová peleará por vosotros. Ya me gané la nieve. Y vosotros estaréis. Me gané la nieve, ya lo dije de memoria. Tranquilos. Gloria al Señor. Después que Moisés reveló su profunda confianza en lo que Dios podía hacer con él y con el pueblo de Israel, escuchó de parte de Dios una declaración que aumentó más su fe evidente en una victoria. Cuando él clamó, el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Moisés tuvo que entender que no era la hora para orar, sino la hora para actuar, la hora para marchar. Y así le digo, casa de refugio, ya no es la hora de orar, es la hora de agarrar la palabra y marchar. Aleluya, y creer. Gloria al Señor. Evidentemente en una marcha de fe, porque delante de ellos solo se extendía el mar y detrás de ellos estaba Faraón con su ejército. Sin embargo, la orden del Señor fue clara: di a los hijos de Israel que marchen. Necesitas provisión. Mientras marchas, la provisión va a venir. Necesitas la intervención de Dios a tu vida. Mientras marchas, la provisión y la intervención de Dios va a venir a tu vida. Necesitas salud. Mientras marchas hacia lo que Dios te llama, Dios te va a entregar salud. Pero tienes que marchar.
hacer por ti. Sí, amén. Yo te doy la instrucción, pero tú tomas la de. Ya no había razón para seguir clamando a Dios. Había llegado la hora de marchar. Evidentemente era una marcha de fe, ¿no? Aleluya. Pidiéndome, porque yo sé lo que tengo que hacer. El Señor decía, dile a mi pueblo que marche. Y eso fue lo que hizo Moisés. Obedeció como hasta ahora lo había hecho, y utilizando la vara como el instrumento a través del cual Dios había manifestado su poder, vio junto con su pueblo la forma en que Dios peleó por ellos, de una forma sobrenatural. Cuando Dios te dio una palabra, yo repasándola, no sé, en inglés, mira, ya hablando, el Señor decía, dile, don't hesitate. Amén. Cuando Dios te dio una palabra, do not hesitate. No dejes de creer y marcha. Que tu matrimonio se vea más peor. Señor, tú me dijiste, dice Hechos 16:31, que yo en mi casa te serviremos a ti. Así que, Señor, yo lo veo, pero ayúdame a verlo con tus ojos. Ayúdame a clamar. Aleluya. Cuando Dios manifestó su poder, María, hermana de Moisés, con otras cuantas mujeres, entonaron un canto al Señor con panderos y danza, como acostumbraban a hacerlo en otros tiempos para darle la bienvenida al guerrero vencedor. Y ellas empezaron a cantar, como dice Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Solo que en esta experiencia no fue el ejército de Israel quien ganó la pelea, sino Jehová de los ejércitos, porque la gloria es siempre para Dios. ¿Qué significa Jehová de los ejércitos? Jehová de los ejércitos transmite la idea de poder, el poder que posee el gobernante soberano del universo, quien tiene a su mano y a su mando numerosas fuerzas espirituales. Cuando Jehová de los ejércitos se levanta y el enemigo quiere abrir su boca para tragarse, como un mandato de ese general, las fuerzas espirituales a favor de sus hijos salen para protegernos y defendernos. Aleluya, aleluya. En nuestro largo peregrinaje terrenal hay un Dios poderoso que siempre está peleando a favor de nosotros. Mire, amados, hay fuertes batallas que se levantan contra los creyentes y contra la iglesia. Y al igual que el pueblo de Israel, nuestras fuerzas parecen debilitarse. Es más, nos llenamos de desánimo y nos desesperamos e incurrimos en el pecado de decir, Dios mío, ¿dónde tú estás? ¿Por qué me abandonaste en esta situación? Pero el abandono de Dios jamás existe. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo, yo voy a estar a tu lado todos los días hasta el fin del mundo. Y lo veamos, lo sintamos o no, Él está ahí. Ahora mismo Él está ahí, al lado tuyo. Aleluya, dale ese aplauso al Señor. El asunto significativo e importante en esta historia es que Dios abre el camino para que su pueblo, no rodeando la dificultad, sino atravesándola. Todo tipo de obstáculos en su nombre salgamos hacia el otro lado. Juan 16, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mal, símbolo de un enemigo que debe ser vencido y que representa una fuerza amenazante, quedó dominado por el poder de Dios. Físicamente no se puede explicar cómo un mar se dividió en dos. Y esas columnas, yo hubiera sido de las que hubiera pasado por allí, se mantuvieron allí, se secó el piso. Dios confundió en la retaguardia, porque acuérdense que los egipcios venían detrás de ellos. Era un lugar perfecto para alcanzar. Dios tiene que haberlos envuelto allá en la retaguardia y los turbó para que más de 3 millones de personas caminaran y cruzaran hasta el otro lado.
Y Dios cumplió la palabra porque una vez cruzaron al otro lado y Moisés extendió su vara, como Dios lo dijo, aquellos egipcios que vieron para siempre jamás no lo volvieron a ver porque el mar se los tragó. No hay poder de ningún tipo que prevalezca contra nuestro Dios. No hay poder de ningún tipo que prevalezca contra nuestro Dios. Esa certeza y profunda convicción de quien está con nosotros para ganar las victorias es lo que debiera impulsarnos a cantar el canto de Débora, cuando después de haber derrotado al terrible Sísara exclamó: marcha, oh alma mía, con poder. Jueces capítulo 5 versículo 21. Marcha, oh alma mía, con poder. Y le voy a pedir que esté puesto de pie y vamos a concluir. Yo no sé si usted siente la presencia del Señor como yo la siento. Al momento cuando el pueblo de Israel pensó que estaban atrapados y sin esperanza entre el mar y el terrible ejército de Faraón, Dios abrió camino en el mar. Y el camino llegó a ser la vía de escape para Israel y se convirtió en el camino de la derrota para los egipcios. El camino de victoria de Israel fue el camino de la derrota de los egipcios. El milagro del cruce del Mar Rojo fue la prueba que puso punto final a la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Allí Dios derrotó al enemigo y aún Dios lo sigue haciendo. Aleluya. Nosotros, dale ese aplauso al Señor porque es para el Señor. Y nosotros, su pueblo, tenemos que seguir el mandato. Tenemos que seguir marchando mientras Dios ha prometido pelear por nosotros. La orden que le dio Dios a Moisés en aquel momento es la misma que Dios nos dice hoy. Dile a este pueblo que marche. Dile a Casa de Refugio, sea Señor, que marche. Debemos marchar hacia adelante viviendo para el propósito para el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. No dejes que el temor te estanque, te paralice y no te permita ir hacia adelante. No dejes que el enemigo mentiroso y engañador te acuse diciendo: es que tú hiciste esto, es que tú me prometiste servir al Señor, pero mira, tú fallas. Diablo mentiroso, él no tiene poder, ni suerte, ni autoridad. Párate y dile: en el nombre del Señor yo fui aquello, pero ahora yo soy diferente. Yo soy Rosemary, la hija de Dios. Yo soy Ivonne, la hija de Dios. Yo soy Mauricio. Yo soy Wilmer, el hijo de Dios. Yo no era, tú tienes razón, yo era, pero ya yo no soy ese. Yo soy una hija y un hijo del Señor. No dejes que el pasado te estanque. Sigue marchando hacia adelante, hacia aquello a lo que Dios te ha entregado. No dejes que los errores del pasado te estanque. Marcha hacia el propósito de Dios en tu vida. Marcha hacia adelante en el nombre del Señor con un lenguaje de fe y de victoria. Yo te mando que... Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.